Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero les dirá: no sé quién sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá: no sé de dónde sois, alejaos de mí, todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados afuera, y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues caramba con el Evangelio de hoy, nos suscita unas cuantas cuestiones provocadoras. La primera es la pregunta morbosa: Señor, ¿son pocos los que se salvan? No nos corresponde a nosotros saber si son muchos o pocos, si vienen de aquí o vienen de allá. Esto forma parte del secreto divino. Por eso es peligrosa a veces esa curiosidad malsana que tenemos por intentar acudir a videntes, a profecías, a historias, para querer como poner la oreja y enterarnos de cosas que el Señor no nos ha dicho. No son estos presuntos videntes ni profetas quienes nos salvarán. A ellos no hay que hacerle caso, es a Dios. No juguemos con lo que desconocemos. No tentemos al Señor. Y esto que para nosotros es verdad, pues también lo era entonces. Y de hecho, fijaos que Cristo no responde a la pregunta. Él lo que ofrece es una respuesta a otra pregunta: ¿cómo hay que salvarse? Eso sí que nos interesa saberlo. Y nos dice que hay que ir a la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha? Es la senda del humilde. Es la senda de quienes, como hemos leído en la primera lectura, anuncian la gloria del Señor, no la propia. Y quienes ofrecen ofrendas verdaderas, no de autocomplacencia. En el Evangelio hemos visto que hay unos personajes que aparentemente eran cercanos al dueño de la casa. Al menos eran lo suficientemente cercanos como para haber compartido con él algún banquete. Pero no eran lo suficientemente auténticos o cercanos para tener una relación auténtica. Ellos reivindican una falsa relación de amistad y exigen ser acogidos. El Señor los rechaza. Posiblemente hoy en día nadie presume de compartir banquetes con nadie, menos con el Señor. Pero alguno podría haberse tentado de presentarse ante Él y decirle: mírame, fíjate cuántos donativos generosos he hecho a favor de los pobres. O fíjate cuántas veces he participado en procesiones y peregrinaciones y he proclamado canciones de amor a ti. O cuántas veces he ido fielmente a misa y estaba ahí sentadito escuchando. Todo esto, que aparentemente puede ser católico, no siempre es así. Es más, a veces no es más que una tapadera de vanagloria, con el agravante que usamos cosas sagradas. La salvación no va de presumir, no va de envanecerse y sacar pecho y decir lo maravillosos que somos. Va de ser humildes, va de saber acoger el don de Dios. Y es tan importante la humildad que en el Evangelio encontramos unos cuantos ejemplos donde esto se pone muy de manifiesto.
Por ejemplo, el fariseo y el publicano que van a rezar. Uno reza dándose gracias por lo bueno que es. El otro reza pidiendo perdón de corazón. Ya sabemos quién volvió a casa justificado y quién no. O el relato de aquel invitado a un banquete, también va de banquetes hoy, que se quiso poner donde no tocaba. Y viene el dueño de la casa y dice, oye, tú aquí no vas, tú al fondo. Qué vergüenza, ¿verdad? Que el resto de la gente te vea como querías ir de divino y al final eras el último mono. Últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. ¿Por qué esta insistencia en la humildad? Y sobre todo en cosas de este tipo. Pues porque es verdaderamente fácil que se nos enganche algo de amor propio cada vez que hacemos algo bueno, cuando las cosas salen bien, y eso nos lleve a esa tendencia a colgarnos medallas y medallas y medallas que nos hacen sentir maravillosamente. Seamos claros, esas medallas que nos vamos colgando no nos hacen ningún bien. Es más, nos van poniendo peso encima, nos van lastrando. Y como decía San Juan Crisóstomo en una de sus homilías, al final pesan tanto que ya no podemos ni movernos y mucho menos avanzar en la vida de fe. Llegados a este punto, ya no importará cuántas cosas buenas hagamos, porque al final se convertirán en soberbia, se convertirán en peso muerto y más pegados quedaremos. Poca duda cabe que en el juicio divino nos llevaremos sorpresas, últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Probablemente veremos parejas que no estaban casadas por la Iglesia y que supieron con sus vidas encarnar mucho mejor qué supone el amor conyugal cristiano, que algunos esposos pretendidamente católicos y formadísimos, pero henchidos de autosuficiencia. Tal vez nos encontremos algunos indigentes que supieron dar mejor testimonio de fe que determinados sacerdotes y religiosos. Es posible también que nos admiremos ante grandes pecadores públicos que supieron arrepentirse mejor de sus culpas que algunos cristianos que se las daban de perfectos, que estaban empeñados con aparecer como divinos, como intachables. Últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. ¿Y qué hay que hacer? Pues primero ponerse en presencia del Señor y pedirle que nos ilumine para detectar cuánta vanagloria hay en nuestras vidas. Hagamos una especie de test de humildad. Como leíamos en la segunda lectura, hay una serie de cosas que nos pueden ir bien. Por ejemplo, cómo reaccionamos ante una contradicción, o cómo nos ponemos cuando alguien nos corrige. Preguntémonos de verdad, con el corazón en la mano, por qué hacemos cosas buenas. ¿Seguro que ni un poquito es para sentirnos bien con nosotros mismos? Valoremos además si cada vez que hacemos algo necesitamos compulsivamente explicarlo a todo el mundo y que nos aplaudan. Y cuando no lo hacen, ¿nos sentimos mal? Atrevámonos a ser brutalmente sinceros. Y si en conciencia vemos que no podemos superar este test de humildad, tranquilos, perfecto, vamos por el buen camino. Podremos hacer el segundo paso, que es ponerse otra vez en la presencia del Señor y pedirle que, como decía San Agustín, nos enseñe de verdad, nos convenza de verdad que no habría pecado en el mundo que no pudiéramos cometer si su mano divina dejara de sostenernos. Una vez dicho esto, una vez aceptado esto, vendrá la verdadera meta, la verdadera paz. Descubriremos que no pasa nada por ser miserables, porque el Señor se compadece precisamente de los que se saben miserables. Se compadece de aquellos que acuden a Él e intentan poner remedio. Como decía nuestra patrona Santa Teresita, que de esto sabía un rato, Jesús no pide grandes obras,
sino únicamente abandono y gratitud. Si lo hacemos, veremos cómo nos vamos encogiendo, porque iremos soltando todo lo que estorba. Y ya no nos importará no ser los primeros. Y así, chiquitines, podremos andar por la vía estrecha con comodidad y podremos ser acogidos por Dios y entrar en su lugar de reposo. Así sea.